Bienvenidas y bienvenidos a su video podcast de Historias a Éxito. Yo soy Cecilia Real y hoy nos acompaña Clara Hernández Ramón. Clara es CEO de Apony, consultoría enfocada en acompañar a empresas en procesos de cambio generacional, institucionalización y nuevos emprendimientos. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM con doble titulación internacional y cuenta con posgrados en Mercadotecnia, Estrategias de Negocio y Alta Dirección por el TEC de Monterrey, además de especialidades en Finanzas por el ITAM y Publicidad por la Kellogg School of Management de Northwestern University. Con más de 20 años de experiencia, Clara ha sido pionera como mujer en puestos de alta dirección en industrias tradicionalmente masculinas, la industria automotriz del aftermarket y la del concreto. Además, ha recibido diversos premios por su liderazgo, incluido el reconocimiento al liderazgo femenino 2025 por la Red Nacional México Emprende. Bienvenida, Clara. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Creo que me entusiasma mucho platicar contigo porque de las veces anteriores que hemos platicado, creo que hay muchas experiencias que creo que van a enriquecer muchísimo esta conversación. ¿Te parece si nos arrancamos? Te agradezco. ¿Va? Claro. Más allá de una lectura de CV tradicional, ¿tú cómo definirías a Clara Hernández? ¿Cómo la describirías? Bueno, pienso que sería una líder creativa, enfocada muchísimo en las personas, desde el punto de vista del impacto que puede tener el potencial, ¿no?, que cada persona puede abonarle a cada proyecto. Y bueno, pues me defino al final del día como una persona resiliente, muy motivada también, pues por un propósito superior que tengo. Pues básicamente, ese es como me definiría. ¿Cuáles son aquellos momentos, experiencias, personas que te han llevado a convertirte en la persona que estás describiendo? Wow, pues mira, sin duda tengo que empezar por mis padres. Ellos pues vienen fueron de una cultura de esfuerzo, resilientes, muy creativos. Mi papá, artista, compositor, actor, músico, y mi madre, bueno, en sus inicios fue bailarina también. Después se dedicó al hogar, pero pues ella fue la que se quedó al frente de 6 hijos en un periodo en donde mi papá estaba de gira y pues mi mamá se tuvo que hacer cargo de toda una empresa que son los 6 hijos. Entonces yo creo que la resiliencia, la creatividad, el amor a la vida, el servicio, la gratitud viene primeramente de ellos. Sin duda, a través de mi vida, pues mis hermanos es otro pilar muy importante. Yo soy la más pequeña de todos mis hermanos y en ellos tuve todos los aprendizajes, ¿no? Ya veía yo quién se equivocaba, quién se tropezaba, pero también quién fue el exitoso, el que viajó. Uno de mis hermanos mayores, desde muy jovencito, se fue a vivir a Alemania, teniendo 14, 15 años, becado. Y en aquella época, pues prácticamente eran países, pues inaccesibles, fácilmente para emigrar. Y yo creo que sin duda él y así cada uno de mis hermanos me fueron enseñando la vida y motivando tanto por abrazar cada oportunidad y cada momento que se nos presentara. Y por último, y no menos importante, mi esposo, porque sin duda somos totalmente diferentes, opuestos en nuestro estilo, en nuestra forma, pero hay una parte muy importante que nos une, que es la parte espiritual. Entonces, yo creo que no hubiera un equilibrio, no hubiera un tema de cerrar con propósito si no tuviera yo al compañero de vida que hoy tengo. Claro, la complementariedad siempre es... Sin duda, por supuesto, muchas personas más alrededor han sido bastiones importantes, pero yo creo que entre mis padres, mis hermanos, mi esposo, es esa contención muy importante y que además, pues genuinamente creo que me ha permitido atesorar y pues recibir con mucho aprecio, con mucha gratitud a cada una de las personas que se han presentado en mi vida. Buenos maestros, malos maestros, pero de todos he recibido mucho. Es que de todas las personas recibes aportaciones, ¿no? Uh-huh. Y de todas son aprendizajes. De todas, sin duda. Sí, exacto, todas te aportan. Y te describes como esa líder creativa. Y para llegar a ser esta líder creativa de la que hablas, ¿cuáles son? Y siempre creo que es muy rico para que las distintas personas se relacionen con una historia.
¿Cuáles fueron esos primeros pasos? Que la mayoría de las personas compartimos los primeros pasos en una vida profesional, pero ¿cómo eso te fue llevando a construir esta historia de éxito de la que vamos a hablar? Ay, muchísimas gracias. Fíjate que quiero platicarles que mi vida profesional empezó cuando estaba yo en sexto semestre de la carrera de Relaciones Internacionales, y hubo la oportunidad de empezar a colaborar en Telcel. En aquel entonces, entré yo a la dirección de informática y estaban por implementar un sistema de facturación nuevo para la empresa, un nuevo ERP. Yo entré como intérprete traductor a trabajar, entonces medio tiempo de la escuela y después mi siguiente medio tiempo pues era traducir manuales, estar en las reuniones, compartir con la gente, ¿no? Y traducir. Pero la verdad es que cuando vas traduciendo, pues después ya opinas, ya no estás haciendo la traducción que fuera, ¿no? Literal. Y ahí conocí la importancia de, en una empresa, los procesos, la comunicación, la estructura, ¿no? Y me abrió un mundo para mí nuevo, diferente, lleno, por supuesto, de retos. Me inspiró mucho estudiar marketing y así, ¿no? Darme a crecer. El punto de todo esto es que en esos inicios, pues sin duda sales queriéndote comer el mundo, queriéndote hacer muchísimas cosas. Y yo siempre pues miraba cada oportunidad, cada espacio donde veía yo un poquito de reto, de caos, de desestructura, pues una oportunidad de, yo voy a hacer eso. Normalmente empecé haciendo actividades que nadie quería hacer en una empresa. Desde tomar minutas, hacer presentaciones, preparar el café, ¿no? Para llegar y llevar a una junta, asistir a mi jefe en esas actividades, ya sabes, ¿no? En una entrevista, desde arreglarle el cabello, que vaya bien vestido. Pero eso a mí me permitió en todo momento observar, analizar, ver el entorno, rodearme, aprender de las personas que estaban, cómo interactuaban, qué venían, y pues nació en mí una genuina motivación de querer estar ahí. Ahorita que recuerdas una historia, les voy a contar una historia. Yo tuve un sueño muchos años, a partir de todo ese tiempo, y yo siempre me veía en una sala enorme, de esas, veías los grandes corporativos, y sentada de traje, ¿no? Un edificio pues muy moderno. Muchos años después, recuerdo que cuando estaba yo ya en Quaker State, pues escalando puestos, crecimiento, me tocó ir a presentar el plan de marketing en Shell, en el edificio Pennzoil en Houston. Y recuerdo muchísimo que cuando llego al edificio, bueno, pues primero así asombrada, ¿no? Del lugar. Nos subimos al piso 17 y justo en el piso 17 había una sala enorme y se los prometo que hasta me pone la piel chinita, pero se los prometo que vi esa mesa con la que yo soñé. Y en esa reunión estaba el príncipe de Holanda, que era el presidente mundial de lubricantes automotrices, y habían varios países. Y cuando yo me vi ahí sentada, decía, no lo puedo creer que cumplí este sueño de muchísimos años. No sabía dónde, pero cuando me vi ahí sentada, bueno, fue un sueño hecho realidad, materializar lo que visioné. Y es que ahí estás hablando de algo muy importante, cómo la visión forja el camino, ¿no? Sí. Si no hubieras tenido esa visión de a dónde quisieras llegar, no necesariamente te sabes el cómo, pero sí todo se va alineando para que cada decisión que tomes o cada paso y cada evolución que vas haciendo te va llevando hacia ese destino que ya te habías armado. Sin duda. Fíjate que hoy en día yo comparto o imparto una conferencia que se llama Soñar con los ojos abiertos. Y precisamente hablo mucho de verdaderamente de fijarte un propósito, verte en el tiempo. ¿Cómo quisieras impactar en el mundo? ¿Qué quieres hacer de ti? ¿Dónde te ves que seas feliz? ¿No? En aquel entonces, parte muy importante de mi formación fue eso, soñar, verme, porque lo vi en mis primeros años traduciendo y yo veía, o sea, qué padrísimo, se está llevando una empresa y están diciendo esto, están definiendo cómo le van a hablar a los clientes, qué van a decir. O sea, yo
o sea, no entendía porque pues en aquel entonces y más en la carrera no necesariamente te están preparando para una vida corporativa. Pero cuando ya lo vi ahí, lo tuve de cerca, decía yo quiero estar ahí. Y hoy en día mucho de la formación que yo tengo de hablar de planeación estratégica, de hablar de visión de los negocios, ayudarle a los negocios a estructurar, tiene que ver con eso, con generar un norte, un claro norte, ¿no? De a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar. ¿Y cuál dirías tú que fue esa visión tuya? ¿Cómo la describirías? Bueno, creo que fue en el tiempo, no lo sé. O sea, lo que te puedo decir es que en aquella ocasión yo me miraba en un lugar en donde yo tuviera impacto, ¿no? Donde tuviera esa voz. Ahora sí que por mí, por todos mis compañeros, no, yo quería tener voz. Con el paso de los años, fui pues enriqueciendo esa visión y hoy te puedo decir, hoy tengo un propósito superior. Es conectar con la esencia de las personas para transformar a las empresas. O sea, una empresa no se sostiene únicamente de fierros, no se sostiene únicamente de procesos. Por supuesto hay que darle estructura, pero hay una parte muy importante que son las personas. Y si a las personas las sumas, las enamoras del propósito, de la visión del negocio, claro que van a llegar al puerto que están mirando en el tiempo. Y en este camino, me imagino como en la vida de todas y todos, hay muchos obstáculos y muchos retos. ¿Cómo tienes un par de historias o una historia que te haya marcado sobre este obstáculo y la forma en la que lo atravesaste hizo la diferencia? Sí. Mira, les voy a compartir dos. El primero de ellos, pues cuando inicias, parte de la vida me fue llevando por distintas industrias. Pasé de la farmacéutica al retail y llegué a la industria automotriz primero, en toda la parte del aftermarket, que se llama. Cuando yo llego a la empresa, pues sin duda estás colaborando, estás entrando, traes un rol operativo y bueno, empiezas a dar duro y a crecer y a generar, y genuinamente esta empresa me dio la oportunidad de irme creando inclusive puestos porque yo iba empujando. Pero el primer obstáculo se da porque cuando tú empiezas a escalar y tratar de pasar de un puesto operativo a un puesto estratégico o de alta dirección, pues viene el primer freno, ¿no? En primer lugar, pues yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y todos los demás estudios que hice, pero no era ni ingeniera automotriz, ni tenía yo que ver directamente en el medio. Y me toca, pues, o sea, el primer freno de, pues tú no asientas a las reuniones, un poquitito cuestionar si era por mi juventud. En aquel entonces estaba yo muy bonita. Entonces, si era mi juventud y era mi carisma o qué, lo que me estaba permitiendo escalar. Entonces, fueron prejuicios y fueron obstáculos, pues en esa ocasión que me encontré. Sin embargo, creo que en esa ocasión yo decidí no ganarme mi lugar compitiendo por género, sino con trabajo, con conocimiento y con resultados. Y efectivamente, aun cuando en el mismo entorno yo tuve esas personas que me frenaron y me generaron obstáculo, también tuve un jefe, unos colegas que cada que yo generaba algo, y me acuerdo tanto porque él después con los años, me recuerdo mucho que él me recomendó para otro puesto y él me dijo, me preguntaron de ti y yo les dije, tú ponle un reto y cada vez ponle más porque esa es su gasolina y ella te va a dar más. Entonces esa era mi carta de presentación. Él fue una de las personas que más me apoyó y me hizo sentir que efectivamente la decisión que yo había tomado de enfocarme a dar resultados, a trabajar, era como yo me iba a ganar mi espacio, ¿no? Y mi voz. Entonces dirías que los estereotipos de género han sido tu principal obstáculo en el crecimiento. Yo te diría que fue el primero, sí, sin duda. De hecho, es gran parte del trabajo que hoy hago, que me busco motivar, porque sí es un hecho que hay ciertas industrias que son predominantemente masculinas, en donde tenemos un reto porque no te ven de primer momento estar al frente o dirigir o en ese nivel, sobre todo. En los operativos siempre ha existido, pero ya a un nivel de alta dirección
sí, el primer estereotipo seguramente fue un tema de género, sí. Y hacer oídos sordos y enfocarte en dar resultados sin estarte peleando con cambiarles la idea o la perspectiva, sino solamente dar resultados, dirías que fue la estrategia más efectiva. Sin duda. Bueno, al menos la más saludable. Porque meterse a querer demostrar, sin duda lo hice en un primer momento, me causó mucha frustración, me causaba enojo, ¿no? Y yo decía, pues si tan valioso es el tiempo, como para qué lo estoy perdiendo enojándome, si mejor me enfoco en generar o en crear o en hacer algo, ¿no? Al contrario, en hacer que me busquen por lo que yo estoy generando y no el freno, ¿no? De estar. Ese fue un tema de la industria automotriz. Me pasó exactamente lo mismo en la industria de la construcción cuando también migré. Y recuerdo muchísimo estando en esta empresa, el presupuesto de publicidad que yo manejaba cuando estaba en la industria de la automotriz eran cientos de millones de pesos. Cuando paso a la industria de la construcción y particularmente esta empresa, pues el presupuesto era el 1% de lo que yo manejaba anteriormente. Pero pues empiezo a generar ideas, herramientas, y me acuerdo que estaba en una mesa con los directores de los distintos negocios del grupo empresarial y yo propuse llevar a los clientes más importantes. Iba a ser la pelea de Manny Pacquiao y Márquez en Las Vegas. Y pues vamos a hacer un plan de incentivo, vamos a llevarlos y no sé qué tanto. Entonces estaban incrédulos de cómo yo había obtenido autorización para tener un recurso adicional de llevarnos a los clientes. Cuando regresamos, bueno, a punto casi de ir y de participar, estábamos en una junta los directores y me dice un director, oye, no, pues ya sé por qué le autorizaron el recurso, ¿no? Porque yo era muy divertida, muy dicharachera, ya sé por qué autorizaron el recurso. Todos empezaron a reír, empezaron a hacer, me acuerdo muchísimo en esa reunión, muchos chistes de mujeres y yo estaba tomando, eran 7 directores y yo. Cuando termina la reunión, pues yo vacilando sin nada, le digo, oye, ¿me permites un segundito? Y sí, cómo no. Es que mira, te quiero enseñar una información. Entonces abro mi información y empiezo a platicar un poco de las ventas, la utilidad que se había obtenido de estos clientes que íbamos a llevar a ver la pelea, todo lo que habíamos logrado, varios proyectos que se habían alcanzado. Y me dice, sí, Clarita, claro, buenísimo, sí, ya los vi. Le digo, bueno, esta es la razón por la que me autorizaron el presupuesto. Silencio. Pero perdóname, Elge, solo te quiero recordar, tú eres padre de 3 chicas. Deseo que no te encuentren o tus hijas no se encuentren a un hombre como tú en su vida laboral. Porque gracias a Dios yo he aprendido a defenderme. No todo mundo sabe cómo defenderse. Por favor, te ofrezco una disculpa. No lo dimensioné. Soy un tonto. Con el tiempo nos volvimos muy, muy buenos amigos. Él, de hecho, estando aquí en México, él fallece de manera pues accidental, ¿no? Trae sobrepeso y le da un infarto y fallece. Y justo yo estoy esperándolo para una firma en el hotel donde él se había quedado hospedado. Soy la primera que atiendo el tema. Me tocó darle la noticia a su esposa del fallecimiento. Me hice cargo en México de todos los temas que teníamos que cuidar en su dignidad, en sus temas para poderlo, ahora sí que buscar la manera de mandarlo al lugar al estado donde él, pues iban a depositar sus restos. Y para cubrir la posición que él dejaba en la empresa, yo asumí la dirección de concretos dentro de la industria de la construcción en una empresa muy grande. Pero era yo su línea de sucesión después de esto que te acabo de mencionar. Entonces, son así. Momentos, son historias. Sí tuve, por supuesto, el estereotipo de la cuestión de género, pero también eso mismo me hizo ser de las primeras mujeres en estar en Women in Concrete Alliance, que es el capítulo México, que es la primer pues asociación que vinculaba mujeres dentro de la industria del concreto. Y justo para allá iba, como ir rompiendo brecha o abriendo brecha dentro de estos espacios que son principalmente ocupados por hombres, etcétera, cuesta trabajo. Es como romper
el techo de cristal. Uh-huh. Y una vez que lo vas rompiendo, le vas abriendo un poquito espacio a las personas que vienen detrás de ti, sobre todo a las mujeres, porque ya hubo una que marcó que sí se podía y que sí se hacía la diferencia. Y aunque a ti te haya costado trabajo hacerlo, le abres oportunidad a las que vienen detrás. ¿Qué haces y cómo crees que ha marcado este trabajo que tú estás haciendo para estas personas, estas mujeres que vienen avanzando en su carrera profesional, pero que van como hacia la misma dirección? Pues sin duda creo que sí se han abierto los espacios. Yo te diría que la parte más importante es permitirles ser vistas, porque el talento, el potencial, la garra, ahí está. Te cuento, por ejemplo, tenía yo un cliente que me empieza a compartir su historia un poquito de negocio y me decía que él, pues que quería, dice, ay, yo veo a mi hija, pero fíjate que ya se va a casar. Estoy esperando que este chavo estudió ingeniería civil y pues me gustaría después prepararlo a que venga al negocio, pero me gustaría que mi hija te conociera. Me acuerdo mucho que él me decía, me encantaría. Pasa el tiempo, nos empezamos a involucrar en todo esto. En la segunda o tercera de las reuniones que tuvimos con él me decía, oye, estoy sorprendido, fíjate que mi hija ya me trajo información financiera, ya me trajo estos temas, la verdad es que no me daba yo cuenta, ¿no? De lo que ella podía aportar. Pues ahora que se case, a ver si pues se quedan al frente del negocio ella y su esposo, ¿no? Pasa el tiempo, pues yo ya tenía contacto con ella, empezamos a trabajar y todo esto. Me acuerdo tanto que estábamos en una cena y él me abraza y va con ella. Me abraza y me dice, quiero presentarte a la directora general de mi empresa. Y yo, wow. Y me dice, gracias por regresarme a mi hija. Si yo estaba esperando que se casara, pero en una de las pláticas que tuvimos me decía ella, papá, he admirado tu trabajo tantos años. Estudié por ti esta carrera porque realmente me apasiona y quiero darle continuidad. Dice, y tú estabas esperando que me casara para que alguien se hiciera cargo de la empresa y no yo. Dice, y esa charla, dice, me devolvió a mi hija, Clara. Te quiero agradecer porque no me pasó por aquí que ni siquiera le gusta. O sea, no, ni siquiera la veía yo al frente del negocio. Dije, sí, que acompañe con su esposo, pero como que no lo tienen en el radar. No es una perspectiva que no han trabajado. Así es. Y en estas iniciativas para como ir apoyando los liderazgos femeninos, etcétera, ¿cuáles son esas 3 características, competencias o habilidades que tú les fomentas más para que puedan como atravesar toda esta serie de obstáculos y problemas y que puedan destacar al final de cuentas? Primero, es un tema de autoconciencia. O sea, tienes que aprender a reconocerte, a verte, a valorarte, a conocer tu potencial. Y también aquellas cosas que son tus boicoteadores, ¿no? Entonces, yo te diría que el primer gran tema es la autoconciencia. La segunda, muy importante, es definir un propósito, encontrar tu propósito, saber para qué, por qué lo haces, qué quieres hacer a partir de ello, ¿no? Y la tercera, yo te diría que hay una parte muy importante que esa es mía, yo así la he tenido. Se llama el valor de la gratitud. Un muy buen amigo mío, hijo de publicista muy reconocido, él una vez me dijo, yo estaba compitiendo por el lugar y era muy terrible porque nunca iba a llenar el lugar de mi papá. Pero por ahí alguien nos compartió un libro que se llama Pararte en los hombros del gigante. Y es justamente no querer ocupar su lugar, sino edificar, construir y dar algo más. Pero si tú partes de la gratitud, ¿no? Te volteas y ves hacia el mentor, ves hacia a quien está y inclusive aquellas personas que no te han tratado bien, también les agradeces porque son los que te van a permitir capitalizar aprendizaje y experiencia. Entonces serían esas 3 cosas que sí constantemente reitero en los diplomados, en los cursos, en las conferencias. Siempre hablo de tener una visión, de tener un propósito, de conocerte y, por supuesto, siempre partir de gratitud. De hecho, mi libro, empiezo una página completa hablando de gratitud. ¿Nos quieres platicar del libro que escribiste? Este libro
bueno, nace primero que nada de una profunda necesidad de sembrar un árbol, de tener un hijo sí. y tener tu libro, de escribir un libro. Ya había tenido las primeras dos. Fíjate que yo quería acercar de una manera muy práctica y muy sencilla que obtener como empresarios o como familias mexicanas empresarias era posible obtener estructura, orden y transformación en sus negocios de una manera muy práctica, muy fácil. Entonces quise hacer un libro que fuera una guía rápida, una guía práctica, que les diera los primeros flashazos y bajar un poquito al nivel de charla, ¿no? Un poquitito, que fuera muy digerible. Hice una letra grande porque sé que a veces cuesta trabajo empezar un libro y luego si se trata de negocios, entonces hice como varias cosas ahí para que efectivamente fuera una lectura muy ligera y con muchas cosas interesantes que compartir para hacerlo muy práctico. Pero quise aprovechar porque en este libro de manera muy particular hablar de transformación es hablar de cierta manera de la razón por la cual yo inclusive empecé mi negocio. Tiene una imagen que en la portada que es el isotipo de una mariposa con las alas abiertas, que básicamente simboliza también el abrirse al conocimiento. Pero la mariposa en particular es el símbolo de la transformación total, de cuando es una larva, una crisálida, a cuando ya es la mariposa, pues es la única especie capaz de cambiar su ADN, ¿no? De manera completa. Entonces, más aún, hay más de 17,000 especies de mariposa. Entonces, no hay una que sea porque esta es la más bella, sino hay belleza en todas. Entonces, de ahí viene mucho este tema. Necesitaba yo un recurso también para apoyar en las conferencias que brindo y poder compartir, porque siempre terminaba yo de dar una conferencia, una plática y me decían, ¿tiene algún libro? ¿O me firma algo? ¿O cuál fue el libro que citó? ¿No? Entonces ya andaba yo promoviendo de otros autores que sin duda son muy valiosos, pero yo quería realmente dejar algo que pudiera servir después de haber escuchado una plática que les sirviera de guía. Y bueno, si a partir de ahí deseaban entonces ya contratar mis servicios, bueno, pues estaba yo a sus órdenes, pero de entrada yo creo que ya tenía yo ahí una parte importante, regalar algo práctico, sencillo, precisamente por eso, por la confianza de haber estado conmigo. El libro se llama El efecto wow de las mariposas. El efecto wow de las mariposas. Y justo me ganaste esa pregunta que era sobre el referente simbólico de las mariposas. Y eso me lleva, tú lo dices, la transformación es muy importante para tu quehacer, ¿no? Profesional. ¿Cómo se llama la consultoría? Apony. Apony significa mariposa en nativo americano. ¿Y qué te llevó a brincar de esta carrera de crecimiento profesional corporativa a emprender y poner Apony? Pues es una historia muy... que así es como empieza la transformación empresarial. Tiene que empezar con una transformación personal. Entonces hubo un momento de mi vida, después de haber estudiado mucho, de haber trabajado mucho, de haber estado dentro de este mundo corporativo, pues de repente me volteé, me vi en el espejo y decía yo, pues sí, yo quería ser mamá. Y dediqué tantos años a prepararme que desfasé demasiado el ser mamá primeriza. Y como todos saben, pues un cuerpo después de los 35 años ya no es el cuerpo que recibe, ya es viejo pues para ser mamá. Entonces, en medio de mucho dolor, porque desafortunadamente perdí a un primer embarazo que tuve, lo tuve que interrumpir porque venía con muchos problemas. Estaba yo enojada con todo, ¿no? Conmigo misma decía, ¿cómo es posible? Me dediqué tanto tiempo y yo quería tener mi familia y con mi esposo, porque, ¿y tú? ¿Por qué no me empujaste o estabas muy cómodo? O sea, renegué muchísimo, porque además tuve que interrumpir mi embarazo. O sea, no fue un tema, fue espontáneo. Tuve que tomar la decisión de interrumpirlo. Y me acuerdo que estaba yo profundamente deprimida, con mucho dolor, con mucha tristeza. Pues en los momentos de mayor
dolor, flaqueza, decía yo, recuerdo tanto unas palabras que alguien me dijo, decía, ¿quién es la persona que más te conoce? Que conoce tu corazón, que conoce tus pensamientos y no tienes que darle explicación de nada. Y entonces me puse a orar. Y en esa oración estaba yo pues llorando, descargando tanto dolor y pidiéndole a Dios respuestas, preguntas. Y en eso se apareció una mariposa y se posó justamente en la Biblia que yo estaba leyendo. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Mi pensamiento pragmático inmediatamente dijo, bueno, pues si estoy pidiendo señales, tengo que entender qué es esta señal porque a lo mejor de otra manera no lo voy a recibir, ¿no? Y me puse a investigar qué significaba la mariposa. Y fue cuando llego a este punto que es el símbolo de una transformación total. Entonces, haz de cuenta que me llegó por todo y decía, bueno, si yo quiero ser madre, pues tengo que cambiar mi alimentación, mi ritmo, mis temas, mis prioridades. Pero también todo lo que yo he hecho, ¿para qué sirve? ¿No? La juventud, la belleza, se acabarán. El conocimiento no. Puedo hacer algo. Y de ahí surgió pensar, por supuesto me preparé. Fui mamá de una maravillosa hija, que hoy te quiero decir que también es un milagro, porque mi hija nació sin escuchar. De todos los temas y síndromes que podía haber tenido, fue la única situación que ella presentó. Y sin embargo, hoy mi hija con casi 13 años, habla varios idiomas, canta perfecto, no tiene ningún tema de equilibrio. Clínicamente mi hija no escucha, milagrosamente mi hija escucha. Y además de esa misma historia y de ese tema de manera profunda, cuando abro la consultoría, pensamos en un nombre, le doy a unos amigos míos que me ayudan con el nombre. Les decía yo, tiene que ser mariposa, algo relacionado con una mariposa. Para mí esto es muy importante. Me encuentran la palabra Aponi y la palabra Aponi de manera original, la A no tiene ningún acento. Yo le puse en el logotipo, les pedí que le pusieran un acento horizontal en la A, provocando que se pronuncia Aponi, ¿no? De manera fonética, pero para mí significa por kavod, ¿no? Por honrar a Dios. Es una manera como usa el Papa o los judíos utilizan y bueno, nosotros mismos, ¿no? A Dios sobre de las cosas que nosotros hagamos. Qué fuerte y qué importante. Y en esta parte que tú estás mencionando de la historia, me lleva mucho a esta reflexión que muchas veces cuando nos pasan cosas complicadas, la recomendación en general es decir como para que encuentres el sentido es no porque a mí, sino para qué, ¿no? Y hacerte dueño y responsable de tu contexto y de tu entorno y por tanto de lo que puede pasar hacia adelante te empodera de una forma muy distinta para tomar decisiones que haga que cambien esa realidad que no te gusta, ¿no? Que no compartes. Y eso es lo que hiciste con tu realidad en ese momento, con tu hija, por lo que estoy escuchando, y con muchas otras cosas, y es lo que sigues aplicando. No sé si también para lo que hace Aponi y las empresas con las que trabaja. Sin duda, sin duda. Así como lo verbalizas, suena fácil, pero es un proceso. O sea, lo que te quiero decir es que me llevó tiempo caer en esta conciencia y hoy, gracias, resumirlo así, pero no, o sea, pasó su tiempo para llegar a ese momento. Insisto, sí tiene que ser un tema en donde nuevamente vuelvo a caer a la autoconciencia. O sea, definir yo dónde estoy, por qué estoy aquí, reconocerte, saber tu potencial, definir un propósito, ver qué quería. O sea, en ese momento yo definí el mío. Yo decía, en mi vida personal, yo quiero tener mi familia construida a base también de hijos. Por obvias razones solamente pude tener una hija porque los médicos me dijeron que un siguiente embarazo ya podría en riesgo mi vida. Y bueno, si yo traía una chiquita, pues tenía yo que quedar y no jugarme, ¿no? Sino para ella. Ese fue un propósito y fue un tema que he venido trabajando. Y el otro propósito era justamente, dije, bueno, ¿cómo puedo capitalizar todos estos años, todo este tiempo? Porque si bien era un tema no de demostrar, sino de prepararme en esos espacios en donde yo iba creciendo. Por eso estudié todo lo que estudié. Pero decía yo, ¿qué hago con esto? O sea,
no me va a servir de nada guardarlo. Entonces mi propósito fue eso, tengo que compartir, tengo que buscar de qué manera lo puedo poner al alcance primero de mi país. Bueno, porque has de saber, como internacionalista, ¿verdad? Que cuando estás estudiando una carrera como Relaciones Internacionales y sales al mundo en aquel entonces, te estoy hablando de los 90s, yo llegué a vivir a Alemania y mi cabello largo, negro, y me acuerdo muchísimo que lo que conocían de México era un hombre sentado, inclinado, con su sombrero tapando. Y yo dije, no hay manera porque este no es el México del que yo vengo. Entonces, quiero buscar la manera que conozcan a México de una manera diferente con todo lo que tenemos. O sea, hay gente maravillosa, cultura maravillosa, muchos talento, pues. Y parte de mi razón de estudiar Relaciones Internacionales era no es lo que quiero que vean de México, ¿no? Entonces, finalmente eso es lo que estaba yo poniendo. Dije, tengo que ayudar primero a mi país. Y mucho de lo que haces es ayudar a empresas familiares en ese proceso de transformación. Así es. ¿Por qué empresas familiares? Fíjate que fue un tema que también la misma historia de vida de las empresas donde yo trabajé, me fue regalando, me fue brotando en el camino. Cuando yo era directora de estas marcas corporativas, pues la manera de llegar, particularmente por el tipo de producto que era, al usuario final, pues era a través del canal intermedio, que eran los distribuidores. En aquel entonces, desde refaccionarias, talleres llanteros, casas de materiales, o sea, dependiendo las dos industrias en las que participé. Y esos negocios, pues justamente estaban centrados en empresas familiares. Cuando yo llegaba y veía, decía yo, tienen un potencial enorme, pero no, porque son leales, porque hay un tema de confianza muy fuerte, porque honran a la figura de autoridad por encima de los manuales. Pero si tuvieran estructura, si le dieran tantito de quitarle la emocionalidad, ¿no? Del minimizar el conflicto familiar, si prepararan un tema de sucesión, la sacarían del estadio en 2 patadas. Entonces fue algo que con el paso del tiempo lo fui comprendiendo. Llegué a Chiapas a una empresa familiar también y con ellos viví la formalidad en conocer qué es un protocolo de socios, qué es un sesionar, separar la familia o el consejo familiar del consejo de administración. Después me profesionalizo en el IPADE precisamente para consejeros de independientes y dije, de aquí soy. Esto es lo que quería encontrar, ¿no? Algo en donde lo que sé que puedo hacer o que me preparé para dar, pues se los puedo acercar. Claro. ¿Qué porcentaje de empresas en México son empresas familiares? El 83% de las empresas en México son empresas familiares. 3 de cada 10 empresas sobreviven a la segunda generación y una de esas 3 sobrevive hasta la tercera generación. Estadísticamente está. Entonces, parte de esa oportunidad es ayudar a que sean más empresas de entrada. Bueno, y déjame decirte, o sea, hay estudios que el 65% de las razones por las que entre la primera y la segunda generación no pasan es porque hay conflictos familiares, porque no hay estructura y porque hay una carga emocional que no se sabe manejar dentro de la empresa. Entonces, yo he estado trabajando mucho por volver de empresas familiar a familia de empresarios. ¿De empresa familiar a familia de empresarios? Claro. ¿Eso qué significa? Es una transformación. Sí, es una transformación total. Cuando tú estás en una empresa familiar, insisto, el fundador es el que es la autoridad máxima, es el que, pues prácticamente sobreviven porque se está generando negocio a través de esta empresa. Pero cuando tú pasas a hacer a formarlos a ellos en conciencia de una visión empresarial y a cada uno transmutarlos pues a ser empresarios, entonces ya una discusión de negocio ya no va a ser de si me viste feo porque mi hermano gana más que yo, sino va a decir, oye, me quiero ganar el bono. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo tengo que rendir cuentas? ¿En dónde tengo que firmar para llegar puntual, no?
o traje este negocio, me conecté con traje este contacto nuevo para la empresa porque nos va a ayudar a desarrollar. Claro. Es muy diferente el pensamiento. Total. Y justo eso, estabas hablando de la transformación, lo importante que es la transformación personal para la transformación empresarial. Entonces, ¿cuál es esa transformación que tú recomendarías que todas las personas que tienen un emprendimiento, un negocio, una empresa, tuvieran que hacer para lograr un impacto verdadero? Porque también hablas mucho del impacto y de la importancia del impacto. Claro, pues nuevamente son los 3 pasos y con eso ojalá que se quede como regla. Primero es la autoconciencia, o sea, saber quién soy, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Dónde están mis áreas de oportunidad y dónde están mis fortalezas? Es muy importante reconocerse. A partir de tu autoconocimiento, de tu autoconciencia, definir tu propósito. O sea, ¿para qué lo quiero hacer? ¿No? En el mundo de las startups le llaman ¿qué problema resuelvo? ¿No? Ese es específicamente qué quiero aportar, qué problema quiero resolver, ¿no? Y probablemente el tercero nuevamente es partir de atesorar esas experiencias a través de esta parte importante de darle estructura a las experiencias, definir claramente un orden, ¿no? Por el cual tenemos que partir. Y tienes muchísimas historias y una de las que me encantaría escuchar por quién soy, por el espacio que me rodea de personas, de mujeres, etcétera. Me encantaría que nos contaras qué historia te ha impactado al momento de hacer mentoría con una mujer empresaria. Mira, voy a contar una, de hecho la más reciente, porque todas sin duda han sido maravillosas, pero les quiero contar la más reciente. Ella es una mujer que hereda el negocio también en la industria de autopartes, un negocio familiar, en donde de manera principal ella es temerosa de aportar ideas, insegura desde el punto de vista del rol en la familia, pues porque además, pues tiene hermanos. Entonces, pues de manera natural le tocaba al hermano recibir esta parte del negocio, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ellos tienen una diferencia y bueno, el punto de esto es realmente cuando llego con ella, una mujer que estaba triste, preocupada, agobiada, con mucho estrés, pues madre soltera, además, entonces con la responsabilidad de sus hijos, o sea, es un tema pues difícil desde el entorno que ella estaba viviendo. Pero tuve a bien llegar con ella a través de otra amiga en donde decía, oye, necesitas sentir a veces ese barandal nada más que te sostiene y que te dé la certeza, ¿no? De dónde estar. Empezamos a trabajar y de verdad yo te puedo decir que a lo mejor las primeras semanas cuando conversábamos era un mar de llantos, ella y yo, pues porque su tema, por supuesto, me dolía en el alma verla, sufrir. Y sin embargo, en el proceso fuimos descubriendo, bueno, más bien ella fue descubriendo, porque yo la vi desde que la conocí, pero ella fue descubriendo un gran valor que ella tenía. Profesionista, ya una mujer que había viajado, que había conocido otros, inclusive otros segmentos de otros tipos de negocios, con un nivel de inteligencia muy bueno, inclusive muy sorprendida porque ella era capaz de sostener conversaciones difíciles, y los llevaba por esa parte femenina que finalmente cobijaba, la decía, pero al final del día era muy puntual, muy directa, resolviendo estos temas. Entonces fue encontrando un poco su espacio. Recuerdo muchísimo, en un par de reuniones que ella la acompañé porque me pedía, quiero que estés conmigo cuando venga este proveedor porque quiero que también me veas cómo interactúo, con esta firmeza, pero además yo creo que de cierta manera ella quería sentir esa parte de seguridad. Y tengo recientemente un mensaje de ella de WhatsApp contándome, estoy feliz, nos fue muy bien, ya una última reunión que ella tuvo con un proveedor, logrando apoyos, logrando dar ciertos pasos ya para el negocio. Entonces, ver la transformación, a lo mejor te puedo decir de 6 meses, de que estuvimos
trabajando y de ver a una persona que hasta físicamente su expresión corporal, tímida, inquieta, agachada, encorvada, insegura, a de repente, primero verla feliz. Segundo, por supuesto, los retos siguen, pero es una mujer muy diferente de la mujer que yo conocí. Las herramientas, ¿no? Las herramientas que van adquiriendo, y es súper satisfactorio ver cómo tu trabajo... Tal cual. Al principio te puedo decir que con un dolor profundo de peso, pues porque obviamente pues el vínculo familiar, te decía que en la cultura mexicana pues es algo que pesa muchísimo. ¿Cómo le voy a decir a mi mamá? ¿Cómo le voy a decir a mi hermano, mi hermana, mi primo, X? ¿No? ¿Cómo voy a debatir con ellos? ¿Cómo les voy a poner? Pero cuando ella puso límites, y recuerdo muchísimo que hubo una situación particular que me decía, no, o sea, está haciendo esto, está pasando esto, pero he decidido ponerlo a un lado y que eso no me afecte. Yo ya tengo mi camino puesto hacia donde yo quiero encontrar. Ya sabe su propósito. ¿Tu trabajo transforme vidas también? Debe ser lo más gratificante, ¿no? Sin duda. Creo que eso es pues un regalo maravilloso que yo tengo. Por supuesto, no, mis servicios no son gratis porque de algo vivimos, pero sí te quiero decir que hay una gran dosis de que el servicio sea justo, de que sea, por supuesto, porque no soy yo, tengo un grupo de consultores que me acompañan, mujeres también, profesionistas, mujeres con mucha experiencia, que son las que soportan estos proyectos y la especialidad en las que ellos me están acompañando. No soy sola. Sin embargo, te puedo decir que el regalo más hermoso es, por ejemplo, uno de nuestros clientes, fuimos solamente 2 proveedores de toda su gama de proveedores, que te puedo decir que son bastantes, que estuvimos en su fiesta de fin de año, por ejemplo, porque nos sienten parte del equipo, el mismo equipo nos cobija. Y en andar con mujeres y trabajando en el desarrollo de las mujeres, etcétera, no lo haces exclusivamente en las consultorías caso por caso, ¿no? Uh-huh. También tienes distintas iniciativas que has impulsado. Ya mencionaste antes algunas, pero ¿quieres platicar un poquito de las distintas iniciativas en las que estás, que has participado, que has lanzado, etcétera? Gracias. Pues mira, el primero de ellos, dentro de todos estos esfuerzos, estuve buscando y fui parte del equipo que inició Action Women. Esta fue una iniciativa en la primer consultoría que me invitan ya de gobierno corporativo, donde fui socia directora, porque ya habían más mujeres de segunda generación heredando negocios, poniendo, entonces era conocer esta parte de historias, ¿no? Una red de mujeres empresarias. Y ahí empecé, y entonces a partir de ahí dije, pues es que cada mujer ha traído aquí una historia y a mí me interesaría muchísimo, porque si yo esto lo hubiera conocido cuando estaba estudiando, cuando pasaron ciertas cosas que donde tenía yo que tomar decisiones, híjole, me hubieran ahorrado seguramente muchos tropiezos, o al menos me hubieran acelerado ciertas cosas. Entonces abro un podcast ya dentro de la consultoría que se llama Mujeres Transformando el Presente, porque justo lo que yo quería era abrir espacio que contaran su historia de vida, de crecimiento, de desarrollo, de impacto, para hacerlo de manera visible, ¿no? Y acercarla sobre todo a estas nuevas generaciones. A partir de ahí, pues justamente por ese programa, me vuelvo a sumar en el Consejo de la Confederación Nacional de Talleres Automotrices de México, que engloba a más de 150,000 mecánicos o personas especialistas en la mecánica, y bueno, en México y en América Latina llega a muchos más. Y a raíz de ellos, trabajando justamente con el presidente, me dice, oye, Clara, quiero hacer el foro para las mujeres en la industria automotriz. Entonces, el año pasado tuvimos los 2 primeros foros, uno en Pachuca y uno en León, que son 2 ediciones que se hacen al año de la Expo Mecánico Automotriz Internacional. Invité a panelistas que son mujeres que han estado en la industria de autopartes en distintos roles. Uh-huh. Y bueno, esto ha ido creciendo. Son principalmente
mujeres que participan en el aftermarket o como dueñas o como administradoras o como ingenieros mecánicos que se están especializando, ¿no? en el rubro, encargadas de talleres llanteros, por ejemplo. Entonces, ahí ya tenemos este foro instituido. El próximo será ahora en junio, nuevamente en León, y en diciembre en Pachuca. Entonces ahí he estado, soy parte del comité organizador y bueno, yo estoy llevando a las conferencistas y armando por ahí un premio a liderazgo incluyente también. Como parte de este mismo giro, empecé colaborando en la ARIDRA, que es la Asociación de Representantes, Importadores y Distribuidores de Autopartes, que es la asociación más antigua dentro del medio. Este año particularmente creo que cumple 85 años y ahí se abrió un comité que es el Comité de Mujeres de ARIDRA. Fueron con las primeras que empecé acompañando a la directora del comité para estructurar, formar orden, paso, hacer webinars y de ahí se desprendieron 3 programas, 3 generaciones de un programa que desarrollé para ellos, que es desarrollo de mentores. Porque la idea era generar dentro de la misma ARIDRA gente que los que vienen creciendo, los que vienen subiendo, pues empiecen a encontrar un apoyo, a alguien a quien seguir y con quien tener acceso en este sentido. Entonces, ahí formamos el año pasado 3 generaciones de mentores. De la misma ARIDRA, pues ya participamos en la convención para mujeres, dando conferencias. Ha surgido que hay una parte muy, muy padre que están surgiendo entre las mismas asociaciones del aftermarket, que es, la CNT, la ARIDRA, que es la que acabo de mencionar, la ANDELLAC asocia a talleres llanteros, ¿no? Y renovadores de llantas, y a la ARRA, que también son rectificadores de motores y todo esto. Ya son ellos toda una comunidad en la cual estoy colaborando particularmente para promover los espacios de las mujeres dentro de la industria pues del aftermarket. Y es que lo mencionabas al principio de la conversación, decías que eras la menor de 6 hermanos. Sí. Y como hermanas y hermanos, supongo. Sí, son 4 hermanos, mi hermana y yo. Entonces, ¿cómo esta red de pares que tú tienes te ayudó a muchísimos aprendizajes, a allanar el camino, ¿no? A encontrar como formas que sí, que no, etcétera? Y creo que eso se traduce en generar redes de pares, particularmente con mujeres, en las que compartir las experiencias, compartir las vivencias, el conocimiento, la transferencia de valores y de formas, etcétera, allana y facilita muchísimo el camino. Es como aprender en cabeza ajena. Y fíjate que quiero mencionar uno muy importante ahorita que hablas de esta red de pares. Yo tuve 4 hermanos, mi hermana, que es la que me sigue a mí, y yo soy la más chica. Hoy, Apony no sería lo que es sin mi hermana. Precisamente porque el tener a alguien, primero que, ella es mi hermana mayor, pero que te soporta, que cree en ti, ella también fue una ejecutiva prominente en su especialidad. Le tocó muchísimos años desarrollar en la parte de tecnologías de información, desarrollar aplicativos que hoy vemos en nuestros teléfonos celulares. Es una mujer brillante desde el punto de vista de procesos, de automatización, de toda esta nueva generación. Y por ejemplo, te puedo decir que así como mi hermana ha sido en esta parte importante del negocio, en la consultoría, en todos los demás rubros, ha habido tanto hombres como mujeres. O sea, en la ARIDRA, sin la directora general de Mujeres de ARIDRA, seguramente no hubiera yo empezado a apoyar o a aportar en este segmento importante, colaborando juntas, pero finalmente apoyándonos. Hoy está la primer presidente de esta asociación, que ha sido, insisto, predominantemente masculina, es mujer. Yo ya estoy también acompañándola a ella en el comité de capacitación de la ARIDRA. Entonces, sin duda, por supuesto que viene desde de tus raíces, ¿no? Claro. No, son iniciativas maravillosas y súper valiosas. Creo que incluso el valor comercial que pudieran tener se queda corto ante el otro tipo de valor más abstracto que no hay forma de contabilizarlo, pero que le da muchísimo a todas las personas que participan y se pueden nutrir de eso. Súper bien. Quería preguntarte, hablas mucho de transformación, pero también hablas mucho de la falta de estructura
Y de pronto yo traduciría la falta de estructura un poco como caos. Entonces, tú cuando llegas a un espacio donde hay falta de estructura o donde hay caos, ¿qué es lo que ves? Oportunidades. Sin duda, tal cual lo definen los japoneses en el yin y el yang. Donde hay crisis hay oportunidad. Donde hay caos, hay una manera de transformar realidades, ¿no? Entonces, y tienes la opción o de quedarte en el caos, viviendo y conviviendo y asumiendo como persona también lo que implica estar sumergido en el caos, a generar el espacio, ¿no?, de la oportunidad. Yo te puedo citar muchas fuentes que por supuesto que me ayudaron a navegar en esto, desde el libro del Océano Azul, desde la parte de japonesa, ¿no?, del yin y el yang, o sea, muchísimas que por supuesto que fue un bagaje que te va nutriendo un poco. Pero creo que la más importante de todas ellas es, insisto, cuando yo les compartía que en mis primeros trabajos, y bueno, los trabajos que tuve, sobre todo al ir escalando, sí, encontraba yo obstáculos y yo decía, me voy a desgastar por demostrar, ¿no?, que aquello que era un estereotipo es que las mujeres somos muy cargadas a la parte emocional, ¿no? Y que a lo mejor por eso no podían hablar tan de manera objetiva con nosotros. Y yo encontré justamente en eso la oportunidad de decir, espérame, tenemos una sensibilidad importante, en esa emocionalidad tenemos una sensibilidad para tener conversaciones difíciles con el cuidado, con el respeto, con el matiz que se requiere para tener conversaciones difíciles. Entonces, podía yo llegarme a la emocionalidad en la parte negativa, ¿no?, de llorar, de abrumarte, o de buscar la objetividad y de ser cuidadosa con los temas que generar la empatía, que al final del día es la madre, creo que de las relaciones comerciales, de las relaciones en general entre todos los seres humanos. Los soft skills, ¿no? Que se desarrollan, ya lo decías, nosotras tenemos mucho más empatía, mucho más, que la verdad todas las personas deberían tener la capacidad de hacerlo, más bien es la formación la que nos lleva a desarrollarlos más o menos, ¿no? Es ese, bueno, yo sí debo decir que creo que todo viene de cómo creces en casa, qué valores te generan en casa. Probablemente, como muchas familias mexicanas, porque seguramente la mía no es la excepción, pero la mía fue maravillosa. El hecho que mi papá no estuviera muchos años acompañándonos en nuestra infancia, sobre todo la de mis hermanos, porque él estaba trabajando, estaba de gira, estaba afuera, y mi mamá se quedó en casa con 4 hijos, una hija y yo, creciendo en esa, lo que ella recibió era una herencia de la mujer es sumisa, se queda en casa. Cuando estábamos chiquitas, yo recuerdo que mis hermanos se sentaban primero a desayunar, mi mamá, mi hermana y yo preparando el desayuno para ellos, y ya que estaban las tortillas, estaba ya todo hecho, pues nos sentábamos nosotras despuésito, sin esa conciencia del rol, pero creo que viene mucho de casa. Hasta que mi primer hermano tuvo una novia y la llevó a la casa y comprendimos que se sentó igual que mis hermanos. ¿No nos podemos sentar igual? Ajá. Fueron cosas que la misma vida nos fue acomodando y fue colocando nuevas perspectivas y nuevas cosas. Pero algo que sí se fomentó en mi casa fue el respeto, la autodeterminación, el libre, la elección que cada uno de mis hermanos tuvo de su vida, de su forma de ser, de sus temas, ¿no? Y, o sea, particularmente yo lo que recibí fue eso. O sea, el aprendizaje de ver a mis hermanos, cada quien tomar su rumbo, con mi mamá para todo, respaldando, y mi papá, aunque no estuviera presente, lo que pasara se respetaba, ¿no? Nunca llegó a retar una decisión de mi madre, a cambiar, ¿no?, el tema, al contrario. Ahora sí que luego no los queríamos ni juntos porque los dos eran, haz de cuenta que te tomabas con pared, ¿no? Y entonces yo creo que esta visión es un tema que viene desde casa. Claro. Y eso tú dirías, porque
ante las crisis, ante el caos, ante la falta de estructura, hay oportunidades. Pero no todas las personas somos capaces de verlo así, ¿no? Entonces, ¿tú dirías que esa es una habilidad que se formó desde que eras chica y cómo se formó? Y cómo los demás las pueden ir como practicando. De la práctica nace la maestría. Entonces, claro. ¿Cómo lo desarrollas? Sin duda, o sea, sí creo que hay una habilidad y quienes la traen de manera natural, pues es una bendición, es un don. Pero la mayor de las veces, como fue mi caso, es una habilidad que vas creando y que hoy creo que cualquiera puede desarrollar. Como todas esas habilidades blandas que hay de comunicación efectiva, empatía, lo hay también de mirar en estas oportunidades. ¿A través de qué? De ser consistente en la observación. Eso es una cualidad, me parece, vital. O sea, justamente de mirar crisis o mirar la oportunidad, ¿no? Es observar. Probablemente la segunda de estos temas, que es el ejercicio de observación y de todo esto, yo le pongo muchísimo. A mí me gusta mucho dar cursos y siempre utilizo la metodología del Lego Serious Play, porque el hecho de que tú empieces a generar o armar te permite tener una visión general, armar estructuras, primero agrupar por colores, por formas, o sea, agrupar. Y después, ya que tengo el escenario, pues seguir mi mapa, crear y ver desde el helicóptero view, ¿no? Una vista general. Entonces, por eso practico muchísimo este tema en los cursos, en los temas que doy mucho a través de esta metodología que me permite finalmente tener el tema. Y otra metodología que normalmente aplico y que combino mucho las en Apony es la de Disney, o sea, tener una arista soñadora, tener una arista crítica y tener una arista realista. Y entonces eso hace que tengas estas conversaciones en donde retes cualquier idea, cualquier situación que tú estés poniendo sobre la mesa, la critiques de manera constructiva y eso automáticamente te abre panoramas. Dice, pues ya encontré que si no es por aquí es por acá y si no es por acá es por acá, ¿no? Sí, te quita los puntos ciegos, ¿no? Dicen por ahí que cuando eres, no sé si conociste esa historia de cuando un punto quería ser una línea y la conclusión del punto al quererse una línea decía, es que lo único que tengo que hacer es estar en movimiento. Qué bonita. ¿No? Sí. Para dejar de ser un punto y volverte real, una línea. Es real. ¿Por qué crees que en el caos hay más oportunidades de transformación que cuando todo está relajado, todo está funcionando bien? No hay como ese movimiento que te obligue a hacer un cambio que igual y necesitas, pero ¿por qué pasar y atravesar como por el caos para poder levantarte y hacer una transformación? Yo creo que la verdad es que no lo había jamás pensado como que tendría que pasar para vivir la transformación. Yo creo que en el estricto sentido, yo creo que no tiene que pasar el caos para vivir una transformación. Pero sí creo que cuando te llega una crisis es cuando te alertas en que hay que tomar una decisión, ¿no? Es más fácil que la gente lo asuma que habiendo el caos, entonces puede haber una transformación. Genuinamente pienso que no, o sea, no es forzoso, pero a veces el camino es más largo de generar la autoconciencia que cuando estás en el caos, ¿no? Es probablemente lo que me atrevo a pensar porque inclusive, bueno, en la misma Biblia, en el mismo tema, el poner estructura, orden, pues te va generando más cosas, ¿no? Más la vida misma. Es apasionante todo lo que haces y satisfactorio. ¿Y cuál tú definirías? Porque creo que estás en el sitio, o por lo menos así se escucha y así lo transmites, que estás en el sitio ideal de tu espacio profesional, etcétera. Entonces, ¿eso cómo lo traduces en tu legado? ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar? Y se puede en distintas esferas, ¿no? Puede ser tu legado profesional, el legado personal, el legado familiar. ¿Lo has pensado? Sí. Y mi legado justamente une las tres. El que me gustaría de verdad dejar y el cual estoy
trabajando con mucho pasión, mucho cariño, es dejarle a mi hija un espacio en donde ella pueda ver que a través de el enfoque, el trabajo, la resiliencia, la gratitud, puedes cambiar realidades y abrir camino para otros. Ella también, hoy en día me habla mucho, pues está muy de moda hoy la música K-pop, es una que le motiva muchísimo. Y ella, por ejemplo, me habla mucho de que quiere ser de las primer mexicana que pueda llegar a un grupo como estos, porque pues prácticamente no hay muchas latinas, ¿no? En este tema. Entonces, pues sin duda, si ella ya logró ver que hay manera de romper techos de cristal o estereotipos y pueda ella cruzar, eso es lo que yo quiero. Y primeramente con ella y por supuesto con más, particularmente mujeres mexicanas, porque sin duda el mundo hay muchas mujeres brillantes en donde está, pero creo que nuestra cultura merece el ser visibilizadas con esa responsabilidad, no en un rol feminista, sino en un rol de la esencia que aportan las mujeres mexicanas también. El legado que nos acabas de dar creo que es súper inspirador y poner a tu hija al centro creo que hace toda la diferencia. Y entre eso, ¿qué consejo le darías a tu hija que tú hayas recibido y que sean como de los mejores consejos que has escuchado y que te han dirigido a ti durante tu vida? Tengo un consejo que me van a disculpar porque mi mamá era veracruzana, de Alvarado, Veracruz, donde se habla muy de la alta lengua española. Y mi mamá, y la verdad es que fue un consejo que te puedo decir que todos mis hermanos nos definió, la tenemos muy presente, y mi mamá siempre me decía, usted no se me achicopale, que yo parí cabrones, no pendejos. Ese es un gran consejo. Y digo, trayéndolo al lenguaje menos coloquial. Fíjate que siempre nos definió que cuando nosotros veíamos algún obstáculo, alguna barrera, alguna situación que inclusive nos pusiera triste o difíciles, teníamos el mejor ejemplo en casa. Mi madre, que nunca se venció ante nada. Y ella decía, pues que tienes los recursos, estás preparada, tienes todo para salir adelante. Y eso es lo mismo que le daría a mi hija, ¿no? Más suave, pero le diría, hija, tienes todo para superar cualquier situación. Y le diría, vuélvete como el grano de café, capaz de que aún en el agua hirviendo sea capaz de tintar el agua y no perder su esencia. Y a veces esos consejos sin pelos en la lengua salen mucho mejor y se transmite mucho mejor el mensaje, así que yo sí lo transmitiría tal cual. Gracias. ¿Y qué definirías tú que para Clara es el éxito? ¿Cómo lo dirías? Vivir tu vida con propósito y dejar tu huella con esa esencia y con tu particularidad que tienes, ¿no? Sería eso. Vivir tu vida con propósito y dejar una huella en donde tu esencia sea la que prevalezca. Creo que nos podríamos pasar muchísimo tiempo más platicando y de todas las experiencias y anécdotas que tienes. Me parece que hace que toda tu experiencia y conocimiento sea muy accesible para la vida y para la perspectiva de otras personas. Muchas gracias por haberlo compartido. Gracias por el tiempo, por la entrevista, por compartir. Siempre es maravilloso. Y aquí terminamos de Historias a Éxito, un episodio más. Muchas gracias, Clara. Gracias, Ceci. Gracias.